Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. En el 2022 tuvimos una gran afluencia. De hecho, tuvimos 5.938.483 consultas en toda la red de todos los centros de atención del Seguro Social. Es un monto bastante importante. De estos realizamos 181.237 intervenciones quirúrgicas. Y de este monto, las emergencias fueron 2.351.099. O sea que sí hemos tenido un flujo alto de atención. De hecho, el 2021 cerramos como con 4.5 millones de atenciones. Entonces vemos cómo hemos aumentado las consultas para este 2022. Estamos ampliando horarios de atención, estamos aperturando quirófanos 24/7 para poder ir saldando las deudas quirúrgicas que hemos heredado. También hemos encontrado quirófanos que eran usados hasta de bodegas. El caso fue en Policlínico Sacamil, donde yo inauguré 2 quirófanos de oftalmología que se encontraban como bodegas. Y de hecho, en una de mis visitas yo pregunté por qué están los microscopios electrónicos, todo lo que tenían para cirugía, y estaba llena de cosas las 2 áreas. Y me decían, no, es que fue indicaciones del gobierno anterior que estos quirófanos se clausuraran y que todos los procedimientos se iban a tercerizar, se iban a hacer en lo privado. Solo se operaba ya en el Hospital General Oftalmología. Nosotros en esta administración del presidente Bukele reinauguramos estos quirófanos, los tuvimos que volver a hacer la curva. El equipo estaba en perfectas condiciones, gracias a Dios, pero sin embargo, no había curva sanitaria, o tuvimos que adecuar las instalaciones, cambiar las mesas quirúrgicas, pero por lo menos el equipo de oftalmología y las lámparas cielíticas se encontraban en perfectas condiciones. No me acuerdo qué problema tenía Ricardo Sea, ¿te acuerdas que lo entrevistábamos? Sí, que los oftalmólogos no querían trasladarse a no sé qué lugar. No querían ir hasta allá porque no había parqueo. Esa era la lógica de tercerizar. Pues lo dijeron ustedes, no yo. No, pero sí, como ya llevamos ratos en esto. Nosotros ya somos maestros, doctora, hemos conversado con varios directores del Seguro Social y se nos vino ese problema que se dio a la cabeza porque la gente se quejaba que necesitaba hacerse sus cirugías de cataratas y que había que tenían que esperar no sé cuánto, ¿verdad? Había un gran atraso, ¿verdad? Y se dio este problema con los médicos. ¿Cuál es la situación actual para aquellas personas que necesitan estas atenciones en oftalmología? Nosotros inauguramos estos 2 quirófanos y se reiniciaron todas las cirugías electivas que habían sido suspendidas y que se estaban tercerizando. También se continuó operando en el Hospital General. Sin embargo, vemos la necesidad de que todavía tenemos deudas quirúrgicas en esta área, y ahí es donde viene uno de los proyectos que vamos a lanzar este año en el Centro Especializado Integral de Atención Ambulatoria La Ceiba. También vamos a centralizar los servicios de oftalmología, porque actualmente, por ejemplo, un oftalmólogo está viendo a su paciente en Santa Tecla y se tiene que desplazar hasta el Hospital Sacamil para operar a sus pacientes que están en su cupo quirúrgico. ¿Qué pasa con estos tráficos actualmente? O si hay algún accidente, pues la cirugía se suspendió, o si algo pasa, el médico ya no alcanzó a llegar. Entonces todo el servicio de oftalmología va a estar en este centro especializado que antes era hotel, y que de hecho nosotros, el gobierno del presidente Bukele lo encontró como hotel. Nosotros tuvimos que bajar todas las... Oscar Ortiz inauguró eso. Pero se le olvidó quitar todo lo del casino, porque de hecho nosotros lo hicimos, el ministro Romeo lo quitó, y eso hay fotos ahí en Google. Es que me acuerdo que hubo como un lanzamiento, iba a ser un centro pediátrico, algo así. Sí, en mayo del 2018 se adquirió, y en redes lo pueden encontrar, donde decía, de hecho tenía 3 niños creo, y decía, tómenle la foto a los niños, porque esos niños en diciembre van a estar gozando del nuevo policlínico pediátrico del Seguro Social. Y dicho sea de paso, nosotros encontramos, pues en la pandemia utilizamos ya este ex hotel siesta para la atención de aquellos pacientes que necesitaban un aislamiento y que tenían que tener una supervisión médica. De hecho, ahí recuerdan que las fotos se hicieron públicas de cómo se tuvieron que estar quitando todos los banners y todas las cosas que habían del casino.
De hecho, esa fue en el área donde era el casino que se logró adecuar para los pacientes, y nosotros cuando empezamos a utilizar ya, en ver en qué íbamos a utilizar este inmueble, de hecho todavía estaban todas las alfombras podridas, colillas de cigarros, o sea, todo eso estaba. En ningún momento se hizo nada. De hecho, las camillas no pasaban ni por los pasillos del ex hotel. Las sillas de ruedas no pasaban por los marcos de las puertas. Entonces no habían las adecuaciones porque no era el espacio idóneo para hacerlo un hospital. Entonces, pues bueno, el presidente Bukele nos ha dado esa línea clara de cambiar el sistema de salud, de romper paradigmas, y entonces te topas en que encuentras las cosas y no es que vas a seguir gastando o comprar otro inmueble. Si hay que cuidar los recursos de los salvadoreños, de los derechohabientes, y ese inmueble se adquirió para algo. Entonces, de hecho, se había dicho y lo presupuestaron de que iban a gastar 13 millones en la adecuación inicial de este centro, y nosotros hemos gastado 5.5 millones con la construcción de 3 nuevos quirófanos donde vamos a realizar cirugías de lunes a sábado de oftalmología, y se piensan realizar alrededor de 20 a 30 cirugías diarias. Aquí se va a centralizar entonces, doctora. Ahí vamos a tener oftalmología. Oftalmología. Ahí va a estar, y vamos a tener toda el área de procedimientos de oftalmología que actualmente está en el consultorio de especialidades. Vamos a tener la consulta de oftalmología y los quirófanos para oftalmólogos. Entonces todo va a estar ahí. Si el médico tiene que ver a su paciente, lo ve en la consulta. Si tiene que operarlo ahí mismo. Si tiene que verlo en la recuperación, ahí mismo. Y como son cirugías que se van de alta el mismo día, entonces ahí vamos a tener el área de recuperación y los pacientes se van a poder ir a su casa en el mismo día. Y si hay una necesidad de ingreso o es una cirugía más complicada, pues se realiza en el Hospital General. Eso le iba a preguntar, ¿qué pasa con Sacamil y con la... los quirófanos lo que dice que encontró que era bodega? Estos quirófanos los vamos a seguir utilizando, y pensamos hacer clínicas especializadas para ampliar el portafolio de cirugía plástica. Estamos hablando de eso con los coordinadores de cirugía y todo el equipo, para también empezar a optimizar todas las cirugías. Digamos, pensamos hacer la clínica de mano, por ejemplo, todos los pacientes que se tienen que operar de túnel del carpo, de algún quiste en la mano, se operarían. Eso estamos todavía definiéndolo, pero estos quirófanos sí van a ser utilizados. De hecho, el Policlínico Sacamil presta sus quirófanos a alrededor de 6 unidades médicas que tienen los pacientes, pero no tienen sus quirófanos en los lugares. Entonces ellos programan a los pacientes en un día específico, entonces esos quirófanos van a ser utilizados. Lo que pasa es que se les va a cambiar la vocación, entonces... Pero sí se van a utilizar, no es que los voy a pasar de bodega, no, eso no va a pasar, eso téngalo por seguro. Doctora, entonces todas estas personas que están pendientes de oftalmología deben de tener claro que a partir del próximo mes, en este centro de La Ceiba, es a donde se van a hacer las consultas y las operaciones. Todavía no tengo definido una fecha específica, estamos en finales de febrero, la primera semana de marzo más o menos, pero sí es en este primer trimestre. De hecho, el centro se encuentra ya casi que un 97, 98%. Casi. La verdad ya son cosas muy pequeñas para que lo podamos inaugurar. Gracias a Dios ya están los aires acondicionados, que era lo que nos estaba atrasando porque se estaban importando. Y como les decía, se gastó menos de la mitad de lo que se había planificado, y hasta con quirófanos de primer mundo. Y de verdad ustedes van a ver el nuevo IS reflejado en este centro. Tenemos muchas proyecciones, va a estar la primera clínica de detección temprana de cáncer, va a estar también la sede del grupo de cuidados paliativos, vamos a tener también aquí ortopedia, donde ya vamos a comenzar a trabajar, como les comento, con clínicas, por ejemplo, la clínica de cadera, la clínica de rodilla, la clínica de hombro. Porque entonces, eso lo tiene Atlacatl, ¿no? Sí, lo tiene Atlacatl, y operan operan actualmente en el Hospital General y en el Hospital Roma, pero les toca desplazarse desde la unidad médica Atlacatl, que está la consulta. Ahora la Ceiba va a estar mucho más cerca del Hospital Roma para poder realizar los procedimientos quirúrgicos. Y también lo que queremos hacer al centralizar las clínicas es, por ejemplo, ahorita a mí me toca que me vea el doctor... Jiménez. El doctor Jiménez, pero el doctor Jiménez está enfermo, pues como todo
humanos nos enfermamos o algo pasa y no llega. Y él es de los que ve hombro. Entonces ahora va a estar la clínica de hombro. Entonces si hay un médico que no llega, el paciente va a la clínica de hombro y lo va a atender el que esté. O sea, ya no le van a reprogramar la cita. Eso es lo que traemos pensado ahorita con estas especialidades que más nos cuestan y que a veces se reprograman. Entonces traemos esta nueva forma en la que vamos a trabajar en el área de ortopedia. Además, ya saldamos mucha de la mora quirúrgica, ya estamos casi que arriba del 65-70% en la mora que heredamos 12,000 cirugías pendientes en el área de ortopedia, solo en ortopedia, y entonces nos ha tocado ampliar un quirófano 24/7 en el Hospital General solo para procedimientos de ortopedia. Estamos operando también ortopedia de manera electiva en el Hospital Roma. Y también hemos ampliado un horario de uno de los quirófanos del Hospital General solo para prótesis de rodilla. Entonces hemos estado sacando la mora que tenemos, y en el mes de noviembre también ampliamos el resto de los 6 quirófanos del Hospital General para que tengan un horario no de 7 a 3, sino que de 7 a 7. Y este año, en febrero, marzo, estamos proyectando poderlos hacer todos 24/7. O sea, para poder habilitar y sacarle esa mora a la población. Cuando el centro de todo es el salvadoreño, tú trabajas y haces todo por rendirles lo que ellos tanto se han merecido y se les ha negado. En términos generales, esa mora de cirugías, de operaciones, ¿cómo va? O sea, ¿cómo se va revirtiendo? Como es según la especialidad. ¿O en qué porcentaje? Como les comentaba, en ortopedia, gracias a Dios, que era a donde teníamos la mayor mora quirúrgica, ya estamos casi completándola. De hecho, ahorita vamos al día con las consultas. Hemos hecho una clínica especial en Atlacat, donde hacemos una clínica de atención inmediata para poder ir viendo los pacientes que por la pandemia habían quedado rezagados o se les habían vencido los exámenes. De hecho, Doctorij en línea nos está ayudando para poder hacer esas reprogramaciones. Estamos llamando a los pacientes para poder actualizar sus datos y ver, porque había muchos pacientes que habían sido hasta mal referidos en el pasado, los habían referido a ortopedia cuando su problema era un problema reumatológico. Entonces estamos viendo todo eso y depurando esa gran lista que nos dejaron. El Doctorij nos está ayudando en esto, y por eso también es que lanzamos una campaña de actualización de datos, porque nos hemos encontrado con que más de 1,000 pacientes a los que les hablamos de ortopedia no eran los datos que tenemos en nuestra base de datos. Entonces por eso también hemos lanzado una campaña de Actualízate. En nuestras redes lo pueden ver, para que por favor actualicen sus datos. Nosotros lo que queremos es poderles avisar de nuevos programas, nuevos proyectos. ¿Cómo actualizo mis datos, doctora? Ahorita lo podemos hacer a través de nuestro portal en línea. Ahí está el link para que podamos actualizar. Ajá. También lo podemos hacer a través de 127, esa es nuestra línea en atención al usuario. Y ahí podemos actualizar todos estos datos para que podamos decirle a la población, para que la población sepa que nosotros queremos llegar a ellos. De hecho, va a ser muy importante que los datos estén actualizados, porque en el momento que inauguremos la Ceiba, si algo pasa, si por ejemplo usted tenía la consulta en Atlacat y nosotros le queremos avisar que la consulta va a ser en la Ceiba, le queremos avisar a través de atención al usuario, a través de un mensajito de texto, a través de una llamada telefónica. Por eso es que todo va a ser a través de nuestros canales oficiales. En ningún momento va a ser al azar y solo nos pasamos y la gente va a llegar a Atlacat y no va a saber que es su consulta. No, nosotros vamos a hacer varias semanas de comunicación. Me van a invitar aquí, le voy a poder decir a la población a partir de tal fecha su consulta va a ser en este lugar para que puedan... Usted venga corriendo para acá, ya usted lo sabe, doctor. Sí, yo corro. Y es que, más que seguro, puedo correr. Y lo que pasa es que esto es para todos, ¿verdad? Yo insisto, el tema del seguro social es para todos. O sea, hay que llamar al 127 si quiero actualizar datos, o me meto en la página web is.gov.sb. Sí. ¿Verdad? Es importante entonces un llamado a la gente que va a Atlacat
para que actualice sus datos, doctora. Sí, yo de hecho les decía, en el tema de ortopedia es muy importante que todos los pacientes estén actualizando sus datos. De hecho, ahorita que estoy en entrevistas también en atención al usuario, sabe que debe de estar pendiente por cualquier llamada, queja, solicitud que recibamos en en las redes sociales para que puedan estar atentos. Y también Santa Tecla es importante que actualice datos, Sacamil también, porque ahí hay oftalmología, entonces para que la población sepa por qué estamos pidiendo esta actualización de datos. Yo no le entendía cuando usted decía el doctor Is, Ajá. pero ahorita que ya entré al sitio web es el servicio de un doctor en línea. Exacto. ¿Verdad? Y así están haciendo consultas o atenciones también. Sí, de hecho, Doctoris en línea fue una iniciativa que surgió en la pandemia para poder ayudar a aquellos pacientes que no podían desplazarse a un centro o tenían miedo para desplazarse y que tuvieran la atención. Fuimos el primer país de Centroamérica en lanzar la telemedicina. De hecho, llevamos... Bueno, el día de ayer hice una visita a Doctoris y llevamos, si no me equivoco, casi 173,000 consultas desde que iniciamos Doctoris. ¿Y usted fue a la consulta a través del Doctoris? Ya he dado consulta a través de Doctoris en línea. De repente... Aunque aquí está chineando, mire. Y doble, ya viste, y doble. Sí. Saben que esa foto fue porque el primer año que fuimos a celebrar el bebé de la Navidad era una parejita de gemelos, entonces lo chineaban, pues entonces me recuerdo que me dijeron, doctora, y si chinean los dos, y recordamos la primera foto que hicimos en el 2020, en 2021 sería ya, y entonces ahí, no, esa fue todavía en el 2020, fue para la Navidad. Y esta es el primer bebé del 1 de enero y las dos primeras bebés. 2023. 2023, sí. Saludos a Miss Miranda, dice. Excelente trabajo el de la doctora Mónica Ayala. Por lo menos hoy le va a subir el rating. Saludos, Miss Miranda. Gracias, Miss Miranda. Ok, es importante entonces... Yo estoy pensando en la gente que va, por ejemplo, a ortopedia, ya lo aclaramos, que se va a pasar la Ceiba. ¿Qué otras especialidades, doctora, van a estar en la Ceiba y que la población debe estar informada para conocer de este traslado? Vamos a tener también dermatología, en oftalmología, ortopedia. Vamos a tener, es muy importante que vamos a trasladar el área que está en el Hospital Médico Quirúrgico de entrenamiento de la diálisis peritoneal continua ambulatoria, que es donde se les enseña a los pacientes cómo se van a conectar a su diálisis. Tenemos un proyecto en el que le damos una máquina para que se puedan dializar en casa y puedan tener una vida lo más cercana a lo normal y puedan reincorporarse a sus trabajos y a su vida diaria y solo se dializan en casa. Entonces este entrenamiento lo vamos a tener ahí. Ya con esto estamos liberando también áreas del Hospital Médico Quirúrgico. El famoso MQ. El famoso MQ que vamos a empezar a construir este año, ya está todo. Bueno, y ya se están dando algunos trabajos, ¿verdad? De hecho, ampliamos y se está construyendo la nueva emergencia y área de máxima urgencia para que con esto vayamos restaurando el resto del hospital. Creemos que en marzo o abril nos van a entregar esa área para que la podamos inaugurar y a futuro, porque sí vamos a construir otro hospital médico quirúrgico, a futuro este sería la proyección y los planes o sueños son que este sea un centro nefrooncológico, no es que lo voy a volver bodega o sí es un hospital insignia, yo amo ese hospital, es mi cuna. Ese hospital nació surgió de los terremotos. Sí, de hecho era un hospital transitorio desde hace 35 años y sorpresa, sigue siendo el hospital médico quirúrgico después de 35 años. Y la verdad, hay tanta deuda en la institución, se hubiera podido hacer tanto en el pasado para poder mejorar a los derechohabientes y ahora en poco tiempo estamos tratando de avanzar y estamos tratando de saldarle a la población todo lo que se le debe. En el tema de hemodiálisis hay muchos pacientes esperando cupos para poder hemodializarse y con mucho
pues con mucha felicidad les puedo decir que vamos a aperturar 1.300 nuevos cupos en este centro especializado integral, La Ceiba. Cupos nuevos, no es que vamos a trasladar la hemodiálisis de... Esto para saldar la deuda de retraso que usted dice de personas que necesitan hemodiálisis que no se les está o que reciben menos hemodiálisis a la semana porque no hay un espacio. Ahora estos pacientes pueden tener la paz, que ya vamos a tener estos cupos nuevos, y la atención va a ser de 7 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado. Van a ser tres cupos al día para estar haciendo las hemodiálisis durante todo este tiempo. Ya estos pacientes van a ser pacientes que estaban en lista de espera o que estaban, como digo, con un cupo a la semana, y a veces necesitan hasta 2 o 3 hemodiálisis, ahora las van a poder recibir acá. Doctora, recuerdo que la última vez que conversamos, de lo que más me llamó la atención es lo que usted dijo de que el Seguro Social tenía, o sea, que no estaba escaso de recursos, es decir, que habían recursos para hacer las cosas. Y hay un montón también de comentarios. Hay un montón de comentarios. Vamos a tratar de filtrar, ¿verdad? Y pasarle los comentarios a la doctora, pero entonces sí no es que el Seguro Social tenga problemas económicos, pueden hacer todo este tipo de cosas con solvencia. Sí las podemos realizar. Como el presidente bien lo ha dicho, el dinero alcanza cuando no se roba. Y la verdad, cuando centras tus proyectos en los pacientes, pues claro que se puede realizar. El Seguro Social tiene uno de los presupuestos más grandes en salud, uno de los presupuestos más grandes de las autónomas, y realmente el punto era que se centraba solo en proyectos de beneficio para terceros, no de beneficios para la población. Ahora sí toca realizar y hacer tanto que ahorita como les digo, teníamos que usar La Ceiba, no la íbamos a entregar como, mira, ahí está el ex Hotel Siesta, ahí ven que lo utilizás, sino que ya se había pagado por este inmueble, ya tenía años de estar desocupado, entonces, ¿en qué lo íbamos a utilizar? Hay que ponerlo a trabajar. Doctor, ¿esto ha implicado contratación de nuevo personal médico, enfermería, etcétera, etcétera? Va a implicar aumento de la contratación de personal, sin embargo, vamos a también tener traslados de los centros, porque en el área de ortopedia trasladamos el personal de ortopedia, va a haber área de rehabilitación también ahí para estos pacientes que tienen sus cirugías y que de manera temprana puedan tener una rehabilitación. También, pero sí, va a haber apertura para contratación de personal. En la mayoría se puede trasladar, pero igual en los centros quedan los espacios para el personal de enfermería, el personal de laboratorio clínico y farmacia. Nosotros somos, de hecho, la administración que más ha contratado personal. Hemos de recibir 16.500 empleados, ahorita tenemos 19.000 empleados. Hemos fortalecido para que el personal no esté saturado. Yo sé que falta que hacer porque yo estoy consciente, pero vamos por buen camino y en 2 años y medio hemos tratado de hacer maravillas con lo que tenemos, y había que centrarte en qué hago primero. Sí, o sea, prioridades, ¿verdad? Si tengo problemas en infraestructura, si tengo problemas en un personal que ha sido abandonado por tanto tiempo, un derechohabiente que ha sido maltratado, abandonado, porque el que tenga cupos largos, el que tenga esperas, eso es maltrato, y se habían normalizado muchas conductas. Entonces, llegar y tratar de cambiarle el chip a 19.000 empleados que tienen que hacer las cosas por el paciente, que el paciente es lo primero, mejorar todo su cuadro de medicamentos. Y ya no se escucha que siempre ha sido así. Es que él fue así, yo se los decía, es que el que fue así no quiere decir que vamos a seguir así. Y aparte que no es normal, o sea, el creer que es normal que espere, pues si ya vino que espere. O sea, porque yo de verdad, o sea, yo fui médico de ahí, yo escuchaba esas cosas. Con solvencia puedo decir que no las dije, pero sí, eso se normalizaba. Entonces, de verdad ha sido priorizar, ver en qué mejoramos para los pacientes. El tema del Seguro Social ha sido, no digo que, o sea, usted está diciendo esto está cambiando, pero era el tema de que las citas atrasadas, ¿verdad? Y la atención. Es como que había sido como entre comillas, como dice el doctor. Lo que más se quejaba el derechohabiente de o la falta de medicamentos. Sí, o sea, por un lado, como tú decías, que no hay cupo para citas, o las citas muy atrasadas. Por el otro lado, el maltrato. Por el otro lado, que no están todos los medicamentos.
Por el otro lado... Las infraestructuras. Sí, exacto, que no se te... O los materiales, doctora. Los materiales para poder que atrasaban atender. también cirugías y otro tipo de procedimientos. Entonces llegar y ver todo esto ha sido difícil, pero sin embargo, pues para eso estamos, para trabajar, para Era dejar... un tema de administración, doctora. Sí, la verdad, sí. Porque el Seguro Social, o sea, quien dirige es un administrador de necesidades y recursos, ¿no? La verdad sí era un tema de administración. El director del seguro es el representante legal y el representante administrativo de la institución. Hay un consejo directivo quien es que aprueba todos los proyectos y es de ir trabajando con ellos de la mano, irles poco a poco convenciendo y enseñando que la institución está cambiando para que nos apoyen con los proyectos. El consejo está para aprobar aquellos proyectos que la administración presenta, pero si la administración no presentaba proyectos, ¿cómo se iban a realizar? Entonces era como más fácil arreglar compras, arreglar bases, todo tipo de cosas que se han dado en el pasado. Hablando de compras, doctora, ¿cómo va? Tony lo mencionaba, el tema de los insumos, de medicamentos, porque pues siempre uno se encuentra con atraso, y que le dicen, mire, ese medicamento se ha terminado. Que dice que no lo han podido operar porque no había maxilo. Este sobre servicio. Como un caso. Ajá, ¿no? un caso de... Todos estos Maxilofacial. Ajá, se lo vamos a pasar. Sí, por favor, porque así atención al usuario los contacta a todos, así que ya les di trabajo, chicos de Punto Seguro. No, y quería referirme a eso. Pero por favor dennos sus datos bien, porque a veces solo ponen la queja, pero no nos dan un número de contacto, entonces para que por favor nos den todo para que los podamos contactar, para poderlos contactar y poderles ayudar. Y a todos los oyentes que nos están mandando vía WhatsApp 7850-2060 tengan la seguridad de que nosotros también no nos da chance para decirlo al aire, pero se los vamos a pasar. Los vamos a trasladar. Y yo quiero referirme a la atención que se está dando al usuario a través de las redes sociales, porque la doctora decía, ahí los tengo a todos pendientes, ¿verdad? Bessie Ríos nos escribió temprano cuando nosotros dimos a conocer, posteamos que usted iba a venir, y ahí está preguntando ya, y ya le contestó atención al usuario, ¿verdad? Bien, chicos. Pidiéndole los datos, ¿verdad? Por mensaje privado para contactarla y verificar su situación. O sea, lo que uno debe hacer, doctora, es, exponer su caso y atención al cliente atención al usuario, la cuenta. Debe coordinar. Exacto. Debe coordinar para apoyarles, porque de hecho saben que atención al usuario, Punto Seguro, yo todavía estoy ahí que si vamos a cambiar el nombre o no de esto, porque a los pobres chicos les habían puesto hasta Punto Inseguro, creo, y la verdad estaban para llevar papeles, estaban para inscribir a gente en programas, y ellos, o sea, atención al usuario está para atender toda la necesidad del usuario, para guiarte. Y entonces fue cuando empezamos a introducir tecnología, empezar a ver cómo estos chicos con tablets podían estarle ayudando para la cita, para la confirmación. Y entonces vimos que esto fue funcionando, cambiamos el rol del ejecutivo de atención al usuario, que ahora está para atender a todo el usuario, para ayudar. A veces hay un montón de abuelitos que llegan solos, que les cuesta caminar, pues ellos los pueden ayudar, ellos lo saben. O sea, los pacientes muchas veces son mal orientados o son hasta mal referidos. A veces a mí me decían, es que dejan la cita para 6 meses, pero se refiere, una cosa es referir al paciente de primera vez y otra cosa es una consulta de seguimiento. Entonces, si yo refiero a un paciente de primera vez, lo tengo que referir al Centro de Atención Inmediata. Hemos creado CAI, así se llama CAI, Centro de Atención Inmediata, en especialidades de todas las especialidades, CAI ortopedia, CAI cardiología, CAI nefrología. Entonces, si lo refiero, yo sé que es primera vez, va a entrar de manera diferente y estamos tratando de que sean atendidos en menos de un mes la primera vez, porque se refiere a atención inmediata. Ya cuando es seguimiento, ya cuando tenemos un montón de conocernos y solo
te estoy viendo, dando tu seguimiento, dándote exámenes tanto tiempo, o solo dándote tus medicamentos, sí te puedo ver cada 4, cada 6 meses, sí. pero ese es el punto, que se refiere y la persona que está agendando citas no sabe que es una primera vez y no va a leer la referencia, entonces cree que es un seguimiento y lo agenda en seguimiento. Ese ha sido uno de los problemas que tenemos, entonces nosotros estamos ahí reeducando a los médicos de los periféricos diciéndoles refiere a los pacientes si es primera vez al centro de atención inmediata, y si no, cualquier cosa, por favor, digan, hablen al 127 con atención al usuario, que nosotros estamos viendo de verdad la manera de cómo resolver a los pacientes. La automatización de los procesos y la introducción de la tecnología ha sido importante. En el mes de agosto lanzamos en el consultorio de especialidades los kioscos para confirmación de cita. Están preguntando kioscos electrónicos. Sí, y con esto hemos logrado reducir hasta 4 horas los procesos en el consultorio de especialidades. ¿Y qué objetivo tiene? Vaya, lo que hacemos con esto es reducir procesos y evitamos procesos que se duplicaban o triplicaban a la hora de la consulta. O sea, un día nos tocó irnos así, vaya, seamos un paciente, agarremos. Y desde que antes tocaba ir a recepción, que recepción lo mandara, la recepción central, la inicial, lo mandara a la recepción del piso donde le iba a dar la consulta para confirmar la cita, que ir a traer su expediente. O sea, solo en eso... Digo, yo me pongo a pensar mi papá con 80 y pico de años, cómo solo iba a ir en todo ese proceso. ¿Cuánto se iba a tardar? Más de 1 hora. Solo en ir, o sea, no es que podemos en el corre-corre ir, o sea, hay muchos pacientes que tienen necesidades especiales o acompañamiento. Entonces, solo en ese proceso habíamos verificado que se tardaban hasta 2 horas los pacientes entre ir en 2 recepciones, ir al archivo y todo, buscar su expediente. Entonces, con este proceso ahora los ejecutivos de atención al usuario están cerca de los kioscos. Usted llega, tiene su cita, introduce el DUI en la máquina y le confirma su cita en la agenda electrónica porque todo se ha enlazado. Entonces se verifica, la agenda electrónica le dice, de hecho ya se tiene que presentar solo 15 minutos antes, no es como antes que hacían, la cita era a las 10, pero todos los señores estaban desde las 6 de la mañana esperando, porque si no, no pasaban, y si llegaba tarde ya no lo atendían. Ahora le dicen a uno media hora antes. Entonces sí, ya con el DUI introduce el kiosco, la máquina confirma su cita y le dice diríjase a tal piso. Hemos puesto... ¿Ramas? No. En el consultorio de especialidades, eso es en el 3er nivel, hemos puesto guías de colores para guiar hacia dónde va, porque hasta le dice, siga la línea amarilla o va a tal piso. Entonces el paciente llega, ahora la enfermera en ese piso le recepciona, le toma sus signos vitales, que antes la enfermera no lo podía hacer porque tenía que andar corriendo con todos los expedientes para colocar a los pacientes y estar gritando, a ver, don Pedro López, y si no escuchaban. Y entonces todos lo vivimos, y yo fui paciente en consultorio de especialidades también, y era estar gritando, don Juan Pérez. Y entonces, fórmense todos aquí y me van a seguir y los voy a sentar acá. Y eso ya no se da ahora se le toma, la enfermera, ahora le tocaba antes eso a la enfermera, ahora toma sus signos vitales, abre el expediente electrónico del paciente, pone ahí su peso, su talla, su frecuencia cardíaca, su presión arterial, y entonces le dice al paciente, venga, se va a colocar en tal lugar, y ya lo dirige, los pacientes están esperando, el médico lo llama ya sin papeles, sin estar con el expediente gritando desde la puerta, que entre Juan López. No, ya entra el paciente, le da la consulta, todo a través del expediente electrónico, y solo le dice que ya en el mismo lugar donde se le recepcionó en el piso a la entrada, le van a dar sus recetas y sus confirmaciones de citas. Y ya el médico no está a sellar y sellar aquel puño de recetas, porque hasta aparte que si hacíamos una 4ª receta, teníamos que ponerle atrás una justificación, estar llenando el censo. O sea, el médico entre estar llenando tanta cosa, no, es que es una gran legajo, y le tocaba dárselo a la enfermera, y la enfermera con aquel montón de pedacitos de papel carbón tratando de llenar. ¿Y qué le decía uno? Hasta a mí me lo dijeron, ahí déjelo. Y era como uno tratando de ver, pero mire, ahí déjelo.
Ahora ya eso, déjelo ahí. Ya le voy a llamar. Y ya eso ya no pasa, perdón, y ahora solo para terminar el proceso, la enfermera le dice, acá están sus citas, y vaya a la ventanilla tal, que ahí le van a dar su medicamento. Ya la gente no tiene que hacer cola para dejar la receta y después que le llamen. En farmacia entonces ya no ya todo la es, receta, no, ya uno te dicen en la ventanilla 8 te van a dar tu medicamento. Llegas, te sientas, Diana Verónica. La Diana Verónica. Y ya llega Diana Verónica y le dicen, acá está. Y en ningún momento antes era la cola para dejar la receta. Y de ahí, siéntese. Eso también estamos tratando de cambiar esa amabilidad. Doctora, y entonces este kiosco electrónico, que es la base de todo, de acuerdo a lo que usted nos está explicando, ya está en todas las unidades médicas, hospitales. ¿A dónde está funcionando ya? El kiosco electrónico, porque también está preguntando aquí Cristina Arias, cómo, o sea, los datos de ella, cómo van a estar ¿cómo ingresan al expediente electrónico? ¿Cuál es el primer...? La implementación del expediente. ¿Debo de acercarme a LIC para realizar ese trámite, dice, para implementar el expediente electrónico? No, vaya. Momento. El expediente electrónico actualmente lo tenemos en las emergencias de nuestros centros, lo tenemos y lo estamos introduciendo al resto de centros. O sea, esto es un proceso. Yo heredé software y hardware del año 1900 ayer, ¿vea? Entonces sí me ha costado porque de verdad todo tenía más de 20 años y todos sabemos que hasta el teléfono después de 2 años ya la batería no nos dura, ya se apaga o ya no funciona. Entonces igual es toda la tecnología. Y imagínense un hospital o un centro de salud como un monstruo como Elis trabajando con tecnología del año 1995. Con Windows 7. Yo creo que ni ese, no sé, 95 ya ni sé cuál sería el que tenía, pero de verdad todo sumamente obsoleto. Entonces nos está tocando modernizar todo esto, migrar a otras plataformas. Ya migramos la primera parte de todo el sistema administrativo a la nube. O sea, y ahora ya, antes era que si, de hecho me acuerdo que alguien me dijo, si desconectas esta máquina, ya no sientes si la conectas en otro lugar y perdiste todo en las torres de datos que tenemos. Y de hecho yo me reí y decía, de verdad, si él lo desconecto ya no va a funcionar en otro lugar. Literal, me dicen, o sea, son cosas demasiado viejas, obsoletas. Entonces está tocando cambiar todo eso. Este año planificamos ir 1 o 2 centros por mes. La confirmación de cita la tenemos en el consultorio de especialidades y en el policlínico Sacamil. El 30 o 31 de enero vamos a inaugurarlo en el hospital de oncología. Esta es primicia, solo ustedes saben que en esa fecha lo vamos a inaugurar. Estamos preguntando hasta qué. Tenemos 15 minutos todavía. Tenemos hasta las 9:15. Hablo más rápido. Sí puedo, no se preocupe. Perdón, que estábamos en la consulta. Hay que hacer 2 horas de programa, solo con ella, ¿verdad? Sí, 2 veces al mes. Bueno, agendemos. Consulta de seguimiento. Sí, cosas. No, tipo CAI. Hay que ir al CAI. Inmediata, sí. Eso me llega. Entonces, ¿Cuál era la exclusiva? Que 30 o 31 de enero vamos a inaugurar los kioscos de confirmación de cita para automatizar todo el proceso en oncología, para la consulta del dolor, la consulta de hematología, la consulta de alergias, la consulta de oncología clínica, que es todo lo que vemos en el área de oncología. Con esto pensamos 0 papel y ya no andar cargando ese montón de expedientes y las enfermeras llenando este montón de cosas, ya van a ver la diferencia. De hecho, hemos visto pacientes que antes estaban hasta 6 horas en especialidades, ahora salen en 50 minutos a 2 horas. O sea que oncología... ¿Cómo introducir la tecnología en los centros? Oncología va a ser en la consulta. En la consulta, que los pacientes que van a oncología saben que ahí tenemos varios consultorios. Entonces vamos a pasar a esta automatización. Esto también lo vengo viendo por las largas colas y para la toma de exámenes de laboratorio en oncología. Entonces esto también va a ayudar a automatizar este proceso y que podamos ir mejorando. Ya con eso también, como se confirma, también ya los pacientes pueden ir teniendo la tranquilidad de los horarios a los que llegan,
que es lo que a veces pasa, que todos tienen la cita a las 10, pero todos llegan a las 6 de la mañana, porque como está la costumbre, los salvadoreños no tienen la culpa, nos hemos acostumbrado a que si no llegamos primero no se nos daba, y ahora estamos readecuando y ordenando todos estos procesos. En febrero pensamos abrir los kioscos en la unidad médica Soyapango. Dependiendo si inauguramos la Ceiba, también estaba totalmente automatizada y cero papel. Y también traemos Santa Tecla y la unidad médica Santa Ana entre los lugares que queremos hacer en los primeros 4 meses del año. Aquí pide el número de terminación 8269, Will, le pide a la doctora que haga eso, que el ejercicio de ser como paciente, dice en el hospital general. Hospital en especialidades. ¿En dónde? ¿Especialidades dice, o general? No, es que dice, él se refiere a un proceso de cirugía en especialidades, ¿verdad? Pero que le dejaron una resonancia, que le dijeron que regrese a los 5 días para la autorización de la resonancia. Para la autorización tiene que regresar 5 días después. Y pregunta por qué no se ¿Y eso hace cuánto momento fue? Porque eso desde que hicimos toda la automatización y que iba in situ. Y que la lectura de la resonancia tardaría 40 días en leerla. Que nos deje los números del paciente, y gracias por reportarnos, porque eso lo vamos a ver ahora con el director de especialidades. Ellos saben que los pacientes no los podemos estar haciendo que lleguen múltiples veces. Yo se los he dicho, saben que al reunirse con el personal, porque yo sí me he reunido, como estamos en este proceso de humanización, yo lo he tomado como una batuta y un estándar, de reunirme con los vigilantes, reunirme con el personal de limpieza, reunirme con las recepcionistas, con trabajo social, con enfermería, con médicos, para hacerles ver la importancia de este tema. O sea, nosotros somos servidores, y a los centros de atención no llega la gente. Yo les digo, ¿y ustedes creen que la gente llega a ver el techo? O la gente llega a ver, es que quiero ver cómo son los kioscos, o quiero ver qué hay de nuevo. La gente llega porque lleva dolor, la gente llega porque está enferma. Entonces estamos tratando ante personas con dolor. O sea, no es que estamos tratando ante personas que llegan al salón de belleza, ¿verdad? Y que van felices y que se quieren hacer algo. Entonces, la atención al usuario, o sea, debe de ser diferente. Ese es el punto, entender a qué usuario estamos atendiendo. Entonces, eso es parte de la humanización, de los pilares en los que les estamos enseñando, de quitar la normalización de las cosas. Entonces, de hecho, con trabajo social me recuerdo que ellas me decían, porque yo les decía, ustedes están en las top 10 de las más quejadas, les digo, o sea, en las que más se quejan por el trato. Y a la hora de hablar con ellas también me decían varias realidades, y entonces después sentar a los directores y decirles, vaya, ¿por qué hacen que los pacientes vengan una u otra vez? O sea, los pacientes no... O sea, para nosotros puede ser fácil. Exacto. Está en una revisión de proceso. Pero toca estar continuamente, y de verdad es meterte de cabeza en la institución, porque si no, no la cambias. O sea, yo les digo, o sea, sí ya te pasa factura, o sea, sí ya cansa el dormir y no dormir, el pasar pensando en qué hacer, en el que quieres hacer las cosas, y se traduce en que por uno en el proceso que lo haga mal, la culpable es la directora del seguro, ¿vea? Y entonces de verdad cuesta, pero, no, me imagino. Pero lo estamos haciendo, estamos tratando. Yo sé que no estamos donde tenemos que estar, pero yo que nací ahí, no es que nací en el 1 de mayo, yo que nací como especialista en el seguro social, de verdad sé que ha cambiado y sé que va por buen camino. Y como yo le digo a mi equipo, tiempo es lo que necesitamos y no tenemos. Entonces, hacer las cosas siempre. De hecho, yo soy sobreviviente de cáncer, de tiroides. Bueno, hasta un cáncer pasé en medio de todo esto, y en ningún momento me vieron cabizbaja o me vieron... Nadie se dio cuenta, la gente lo sabe porque yo lo cuento, porque digo que tengo esta cicatriz de amor en mi cuello. Pero realmente... Pues yo le agradezco a Dios hasta haber pasado esto en medio de la institución, porque me enseñó, yo se lo decía a mi equipo, piensa como que tienes cáncer, que para uno cáncer, y yo lo digo, para mí fue se me cayó el techo encima cuando me dijeron, o sea, de hecho cuando recibí el resultado de la biopsia fue como que solo me senté, ups. Ajá. Me senté y seguí dando consulta. Y seguí mi vida normal, y de ahí fui en la noche a llorar a casa y ver qué hacía. Pero de verdad te enseña, a mí sí me enseñó
que es no tener tiempo. Y de hecho decía, Dios mío, ¿qué va a pasar con mi vida? O sea, de verdad, yo entiendo a los pacientes cuando les dicen tienes cáncer, no es que te digan es que tienes gripe, es que tienes colitis, o sea, cáncer. O sea, la connotación de esto y decir, ya no tengo tiempo, se me acabó. O sea, uno piensa automáticamente, yo lo pensé, o sea, yo lo digo como una paciente, cáncer, muerte, o sea, yo así lo pensé. Uno así lo piensa. Uno así lo piensa, de hecho era como preparar quién va a hacer las cosas, casi que dejan, o sea, de verdad, yo estaba casi que comentando bueno, no le dije ni a mi mamá ni a mi papá, o sea, fui a cirugía sin que supieran, entonces... Experiencia, doctora. Encomendando las deudas y las chuchitas. Yo rescato perritos y de hecho bien me acuerdo que eso fue lo que le dije a alguien. Si me pasa algo, por favor, pagas la cuenta de la veterinaria que debo. Porque de verdad son las cosas que uno cuando algo le pasa empieza a pensar y saben que yo todavía para planificar mi cirugía planifiqué cómo iba a caminar el Seguro Social unos meses y nadie sabía. De hecho, ahí le tiré a mi equipo la bomba, como cuando me decían, pero es que esto hay que hacer no sé qué, y esto, y la rueda IS, yo les digo esto, que la rueda IS, no se metan a la rueda IS, tienen que estar de fuera para hacer las cosas diferentes, porque aquí los procesos, esos procesos burócratas no los podemos seguir, o sea, tenemos que hacer las cosas nuevas. ¿Cómo esperar resultados buenos haciendo lo mismo? Los salarios, de hecho, desde que llegamos, hicimos una reclasificación del personal, hicimos un ordenamiento y un estudio que se hizo a nivel de toda Centroamérica, en el cual vimos lo que ganaba en todos los seguros sociales, tanto médicos como enfermeras, y se hizo esta reclasificación. De hecho, habían licenciados en laboratorio clínico, en radiología, en anestesiología, en trabajo social, los psicólogos que eran considerados técnicos y su carnet decía técnico en psicología, cuando ellos eran licenciados en psicología o licenciados en anestesiología. Entonces ya se les dignificó y pasaron a dejar de ser técnicos que, por ejemplo, tenían una plaza como de $400, $500 a ya ser licenciados en lo que les correspondía y ya pasaron a tener una plaza como de 970 y tantos, para ponerles un ejemplo, porque era lo que en el resto de seguros sociales de Latinoamérica se ganaba. Entonces, ya con esta reclasificación se logró dignificar al personal y estamos luchando por poco a poco ir mejorando estas condiciones salariales. También algo muy importante es que los centros están clasificados según niveles de atención, entonces estamos también ahorita en ese reordenamiento de cómo pones un primero, un segundo, un tercer nivel, porque también así son los salarios dependiendo de las áreas donde está, pero ahí es lo que les digo, es tanto que hacer que vamos. Y son las 9:13. Quiero saludar a Vladimir Martínez, Nancita Guillén de Ábalos, Edmi Guzmán, Guillermo Valdés, Héctor Ramírez. Quedan los comentarios en la transmisión de Facebook Live, por favor, porque ahí hay varios casos que están, ¿verdad? Caro Carrera, pues sí, cada uno tiene sus problemas, necesidades. O sea, usted lo ha dicho, doctora, usted dice, yo sé que la experiencia tiene que cambiar, la experiencia de utilizar los servicios del Seguro Social, lo estamos cambiando, pero obviamente hay problemas, ¿verdad? Entonces han caído unas cantidades. Hasta del parqueo. Ahí, sí, estacionamiento. Ya veo de dónde saco, porque miren, eso de verdad cuesta. Lo que usted decía, ni el saludo le contestan, dicen aquí uno. A veces, pero, y hay felicitaciones también. Claro, y hay mucha gente que dice que, que han ido y han sentido los cambios, ¿verdad? Es más, aquí nos comparten que el nuevo ticket que dan, a donde está lo de la confirmación de comprobante de medicamentos y prescritos. Compañera, todavía yo no leo ahí, ¿cómo hiciste? Ay, yo que actualizo los anteojos. Le dio zoom. Actualizo los anteojos, compañero. Es el nuevo ticket que decía la doctora. Doctora, nosotros vamos a trasladar, ya vamos a ver sí, por favor. ¿A qué número nos da para trasladar todas las inquietudes que nos han enviado a través de nuestro número de WhatsApp,
Y por eso decía que debemos de tener a la doctora unas 3 horas contestando todas estas inquietudes. Pero las vamos a trasladar. Se anima a regresar pronto, ¿verdad? Sí, sí. Ya nos dijo que vienen nuevos anuncios y que aquí lo quiere hacer. Sí, 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 con todo gusto. Va. Cuando ya tenga la fecha de la cepa, prometo venir acá. Ustedes son los primeros que saben la fecha del kiosco de oncología. Ajá. 30. En el corre, 30 o 31 de enero. Estamos viendo solo esa en oncología. Así que ya saben que ese día vamos a iniciar todo el proceso de No se automatización. nos va a olvidar, vamos a No, estar sí, pendientes. vamos a estar pendientes. Es más, ahí vamos Si a puedo, hacer- vengo ese día, vaya. Eso le iba a decir, y por qué Pues no sí. se viene tempranito, pues y viene. En el antes de corre, ir- en el antes de corre. irse a inaugurar los servicios, ¿verdad? O a lanzar Los servicios. kioscos generalmente los inauguramos por la tarde para que el proceso de consulta de toda la mañana no lo interrumpamos. Ujú. Pero yo les digo, cuadramos y vengo A las 7 de la mañana. corriendo. Sí, a En las el 7 de la mañana corre. se viene para acá. Insisto, de esta información tenemos que manejarla todas porque todos usamos el seguro social, ¿verdad? Y actualízate, por favor. Muy bien. 127. Al 127, pero también tenemos un link que ya se los vamos a dejar. Actualizate.is.gov.sb para que podamos actualizar nuestros datos. De verdad, no es que les vamos a estar mandando anuncios de ventas o cosas. De verdad, lo que queremos es, pues sí, Ya a lo he veces, mandado. es que sí, vea que uno no da el teléfono porque es que me van a estar cayendo mensajes. Pero por favor, lo que queremos es acercarnos hacia ustedes, poderles decir anuncios importantes. De hecho, hemos lanzado un proyecto para esterilización masculina. Vaya. Vayan, Señores. Ya- ¿Quién se apunta Yo de se sus lo- datos y le hablamos? Yo se los he dicho porque yo he visto esos anuncios de la vasectomía. La que es vasectomía, bien gratis. Aquí pasa diciendo. Sí, yo les digo que Sí. es que muchos niños ahí. Mucho niño. Muchos niños ahí solitos, ¿no? Sí. Pero y quisiéramos, póngale, si tenemos acceso y sabemos la población masculina y de tal edad, le podemos estar mandando anuncios si quiere, se puede hacer su vasectomía. Tenemos varios lugares donde lo estamos haciendo porque hemos aperturado, ya no me quedó chance para decir todo eso, pero en la unidad médica 15 de septiembre también era, la mesa quirúrgica tenía hasta una tabla donde hacían comedor y fiestas y cosas, y ahora es un quirófano donde sí, hasta los cumpleaños se celebraban ahí, de verdad. O sea, era bodega, era usos múltiples, era de todo. El día hacemos cirugía en la tarde. No se usaba de quirófano, estaba Bailaba, totalmente bailaba, inutilizado. bailaba. No, tampoco, pero estaba completamente inutilizado y lo lanzamos creo que en el mes de octubre o noviembre. Ay, disculpen el Alzheimer juvenil, pero no recuerdo, octubre, noviembre. Dicen. Ya está vieja, Dios. Doctora, gracias por la visita y gracias por compartir también eso tan personal que nos contó. Que es, espero que ya esté ya. Sí, ya estoy bien, pero de verdad eso yo le digo a la gente, solo así te cambia esa rapidez para hacer las cosas y te hace comprender más. Y ahí yo de verdad después de salir de esto prometí hacer la clínica de detección temprana de cáncer y pasar en la Ceiba, a donde vamos a tener hasta todo otro flujo para poder hacer los exámenes y todo. De verdad estamos trabajando, eso es lo que quiero que la población sepa, no estamos donde queremos, pero vamos por buen camino, cumpliendo lo que el presidente nos ha pedido y vamos a heredar un nuevo IS. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.